Muchas horas. Cuando quieras. Carlos, tú viviste aquella época. ¿Cómo es el contexto en el que ocurre todo este escándalo de Reace y las extrañas muertes? Bien, yo soy vigués de nacimiento y me vuelvo a Vigo en el año 68, ¿no? Desde Madrid, a donde había ido a estudiar ingeniería superior, ¿no? Entonces, todos esos años, que diríamos entre el año 1972 a 1977, en que suceden estas muertes relacionadas con el caso Reace, yo estaba en Vigo, digamos, en la organización del movimiento antifranquista, del movimiento obrero, de las juntas democráticas, de la lucha por la autonomía, etc. Es cierto que estaba muy en ese tema, ¿no? Pero, sin embargo, a través sobre todo de periodistas que estaban muy relacionados con nosotros, como Pepe Rey y Fernando Ramos, voy conociendo, y más lo que salía en la prensa, que no era mucho, sobre el caso Reace, voy conociendo el caso Reace. Entonces, al revisar todos mis recuerdos y la información que ahora es, claro, ya en democracia es mucho más amplia sobre lo que sucedió en aquellos tiempos, pues he quedado tremendamente perturbado, porque con toda sinceridad nosotros somos los que vivimos aquella época desde el ángulo de la oposición, somos críticos con los crímenes del franquismo, pero no están en nuestra crítica todos los crímenes del franquismo, que en principio nos referimos a los movimientos sociales, a los opositores políticos de Franco. Y yo creo que podemos considerar crimen del franquismo también lo que ha pasado con esta serie de 7 muertes que en esos 5 años rodean el caso judicial del robo del aceite de Reace, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año en que José María Romero, presenta la denuncia ante el juzgado. Lo vamos a retomar ahí, Carlos, que además está... Sí. Retomamos ahora cuando vuelva el operador, en el año en que presenta la denuncia. Es marzo del año 1972, y es cuando tiene lugar la masacre de los obreros en Ferrol, ¿no? Entonces, y después la última muerte, que es la de Luis Mañas, el representante de los acreedores, en el año 1977, a él lo matan el 7 de diciembre, y el 4 de diciembre del año 1977 nosotros organizamos en Vigo la gran manifestación por la autonomía, donde hay 200, 300.000 personas. Y yo en aquel momento pues no era consciente de esto que estaba pasando, es decir, en el año 72, cuando habíamos organizado en septiembre la huelga general en Vigo contra la dictadura, pues el día 8 de septiembre, durante la huelga, aparece el cadáver de Arturo Cordobés, del taxista. Y ya digo, y 3 días después de la manifestación por la amnistía, matan a Luis Mañas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en común el movimiento antifranquista con el caso Reace? Pues tenemos en común 2 cosas, clarísimamente. Uno, el régimen contra el que luchábamos, pero que también está detrás de las muertes de Reace, y otro, la más que probable participación de la Brigada Político-Social en la persecución de los huelguistas del año 72 y de los que nos estaban movilizando contra ellos, pero al mismo tiempo también en la organización de estos crímenes ligados a un caso de corrupción, pero crímenes en el fondo políticos, porque lo que había detrás del caso Reace es que el administrador de la empresa era Nicolás
Franco, ¿no? El hermanísimo del general Franco. Y obviamente todos los que han investigado, generalmente periodistas, o han conocido de cerca el caso, pues coinciden en que eso es lo que politiza el caso Reace, y que lo que se persiguen con la cadena de muertes es, en definitiva, que no salga a la luz la participación de Nicolás Franco en todo lo que fue ese robo de una cantidad, 4.000, ¿no? 4 millones. Litros de aceite de Reace, ¿no? Muchísimo dinero. Me comentaba vuestra compañera Natalia que unos 25 o 28 millones de euros, y entonces pues claro, Franco no podía aceptar que su hermano, que en ese momento era ya mayor y estaba enfermo además en el año 1972, pues acabara su vida con este lastre de haber participado en el robo del siglo, ¿no? Etcétera. Y si no nos explica que estuviera, como creo yo, la policía detrás de un caso así. La policía política estaba para perseguirnos a nosotros, ¿no? No para esto. Esto es muy excepcional. Y yo creo que lo que explica lo excepcional que son los crímenes de Reace es el interés personal de Franco en el tema, por salvar, digamos, la imagen de su mano. Si no, no se entiende. Tampoco se entienden los crímenes sin la existencia de una estructura detrás. Es decir, no solamente son necesarios ejecutores, es que hay que encubrir el caso, y eso lo hicieron de una manera muy puntual, porque la propia policía, que tenía que investigar los casos, pues fue enhebrando todo un discurso justificativo con argumentos un poco extraños, etcétera, para decir que fue un suicidio, que fue un tema de faldas, que fue no sé qué. Hace falta eso. Hace falta para explicar cómo. Yo estuve en la cárcel con Isidro Suárez, ¿no? Bueno, porque en el año ya 1974, el empresario de la empresa en la que trabajaba, Consorcio Industrial Dominio, desapareció. Los trabajadores, yo era ingeniero técnico, los trabajadores ocupamos la empresa. Y eso se resolvió, entre comillas, como todo, en la época de Franco, pues deteniéndome, en este caso a mí, ¿no? Y me llevaron a la cárcel de Vigo, y allí en la cárcel pues conviví, pues yo creo que casi un mes, con Isidro Suárez, un hombre muy callado, etc. Después leí que había muerto de una manera accidental, que no se sabía, que había un calentador. Yo no recuerdo que tuviéramos en la ducha ningún calentador. Las cárceles franquistas, y más la de Vigo, que era una cárcel pequeña, etcétera, eran, digamos, cutres, ¿no? Y exentas de cualquier tipo de comodidad, etcétera. Yo creo que no cabe duda que tuvieron que matarlo, pero para eso no todo el mundo puede, porque hay que entrar en la cárcel y hay que organizar la muerte y hay que después justificarla, etcétera. Igual es necesario una estructura, igual que es necesario una estructura para el mismo año 1972 matar personas ligadas a Reace en Vigo y al mismo tiempo en Sevilla. Y 15 días después de que José María Romero llegara con su familia a Sevilla, matarlo de una manera salvaje como fue, incluyendo a su propia familia. Eso además es muy sospechoso, el hecho de que no quisieran dejar cabos sueltos, ¿no? Que explicaría el que mataran a su hija y a su mujer. Sí, un segundito, cambiamos, que va a cambiar la batería. Cometer lo que tú dices que es un crimen, que realmente ha quedado como una cosa muy misteriosa, pero parece que desde luego no fue lo que nos contaron. Hace falta una estructura. Me estabas contando lo que ocurrió en Sevilla. Pues sí, por ejemplo, en el mismo año, desde Vigo,
ser capaces de organizar 15 días después de que lleguen a Sevilla pues su muerte, es que eso no lo puede hacer cualquiera, eso requiere, decía, una estructura que al mismo tiempo cada vez que realiza un crimen está generando una explicación, y eso solo lo podía hacer también la policía, porque teóricamente tendrían que investigarlo y decir esto fue un lío de faldas, como en el caso de Antonio Alfageme, o esto fue, yo que sé, un suicidio, como en el caso de Romero, ¿no? O sea, es que realmente no hay otra solución. Eso, a lo mejor, en otro país donde exista la mafia, pues podríamos decir que parecen crímenes mafiosos, pero es que en la época de Franco no existía mafia, es decir, realmente, por decirlo así brevemente, y ahí me sale mi vena antifranquista, la mafia eran ellos, ¿no? Es decir, que realmente, ¿para qué? Ahora veo que se criticó que en la época de Mariano Rajoy como presidente había una policía patriótica, y un poco que bajo cuerda perseguía a sus opositores políticos. Que la policía patriótica en la época de Franco era la Brigada Político-Social, y la tenían para eso. Ahora, que dedicarla a un tema como este, pues es muy excepcional, porque estaban para perseguirnos a los demócratas, ¿no? Pero meterse en un tema de corrupción, pues la verdad es que es bastante excepcional. Pero también es bastante excepcional lo que querían impedir, es decir, que saliera el nombre del administrador, Nicolás Franco. Y ahí yo creo que si pudo montarse todo ese tinglado de 5 años, matando a 1, 2, hasta 7 personas conforme fuera interesándolo, unos en el momento de presentarse la denuncia, otros en el momento del juicio, en el año 1974, incluso en el año 1977, para que Maña no reabriera el juicio, pues eso, insisto, solo lo puede hacer una estructura normal que excepcionalmente se dedica a eso, y tampoco lo haría si no viniera de arriba, de muy de arriba. Si no es así, tampoco, porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de la muerte del taxista, la policía tenía que estar persiguiéndonos a nosotros, y lo estaba, buscándonos a todos los que estábamos en la organización de la huelga. Sin embargo, alguien se dedica a este tema. Por eso que a mí, yo he llegado a la conclusión que esto pasó por la comisaría de Vigo. Es cierto que por órdenes superiores, no solo del jefe superior de la policía en Galicia, sino también, perdón, sí, en Galicia, sino también en Madrid, y por las órdenes del ministerio. Si no, nos explica. Ellos tendrían que estar a otras cosas. Estaban a estos, y se me ocurre algunos ya fallecidos policías de la comisaría de Vigo, que podrían saber algo del tema, pero que obedecían órdenes, seguro, unas órdenes terribles. Porque claro, hay dos cosas que por los que hemos vivido el franquismo sabemos que son ciertas. Quizás la juventud de hoy o los que nacieron después pues no lo conocen. Y es que la corrupción está en la esencia misma del franquismo. Es decir, y los corruptos están en los ministerios y en la propia familia de Franco, desde el caso del Estraperlo y de Juan Mars hasta Matesa, pasando por esto del caso de Reace. Y la otra cosa que hay que saber es que lo que Franco podía ordenar a cada momento se lleva a cabo. Si no, nadie tiene la autoridad como para dedicar a la policía, a la Brigada Político-Social, a seguir un caso judicial de estas características. Claro, hoy decía que los que yo creo que podían saber algo de esto han fallecido. Probablemente esa parte no la llegaremos a conocer, pero podemos estar seguros que vamos en la buena dirección. Y por eso que a mí me lleva a llevar a la conclusión de que los crímenes de Reace son crímenes
al mismo tiempo franquistas, ¿no? Porque les importaba menos el caso de corrupción y más que sobre todo al generalísimo, más que en sus últimos años de vida, que estaba enfermo, Nicolás Franco pues quedara con ese lastre tremendo de haber estado implicado en un caso tan grave de estas características, ¿no? Hay otro detalle en este caso y es que todo lo que tiene que ver con el juicio desaparece, es decir, los papeles de instrucción y también las consecuencias del juicio, desaparece toda la documentación. ¿Esto te extraña? Pues mucho, pero no tanto si aceptamos que está detrás la brigada político-social y las autoridades franquistas, porque pasó por varios tramos de la jerarquía este tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, es cierto, parece ser que el expediente judicial desapareció, pero la demostración que alguien está tratando de no dejar cabos sueltos, incluso ya en democracia, también es que hubieran asesinado a Luis Mañas en el año 1977, es decir, en democracia ya. Es decir, que ya había muerto Franco, ya había muerto su hermano Nicolás, etcétera, y todavía había alguien tratando de borrar todas las huellas para salvarse ellos mismos. Y eso solo se explica si hay una estructura, lo que decía antes, si han sobrevivido a los Franco, pues los que han estado detrás de esa cadena de órdenes que llevaron al seguimiento durante 5 años del caso Reace, matando a todos aquellos que podían dar noticia de la participación de Nicolás Franco en el tema, ¿no? Entonces, claro, es que alguien está borrando las huellas, no solo en este caso, en otras cosas que hizo la Brigada Político-Social, se quemó mucha documentación, se hizo desaparecer activos, etc. Y como legalmente no se investigaron, pues entonces pues eso quedó ahí muerto, pero aún así los implicados se cuidaron mucho de no dejar huellas, tampoco de los crímenes de Reaces, con las consecuencias tremendas que tuvieron para el responsable de los acreedores, ¿no? Una última pregunta, Carlos. En conclusión, ¿a ti te cabe en la cabeza que realmente haya otra posibilidad que esta que tú me estás contando? Es decir, como todo esto ha quedado siempre, como no se ha podido probar, porque se ha eliminado todo lo que tiene que ver con esto, ¿te cabe otra posibilidad que la de que hubiera sido ordenado y organizado esta serie de crímenes para tapar el escándalo de Reace? Bueno, dicho más correctamente, para tapar la participación de Nicolás Franco en el caso Reace. Esa es la cuestión principal, no lo otro. Pues yo realmente no se me ocurren otras posibilidades porque nadie está en condiciones de organizar estas muertes en cadena y tampoco tiene o podría tener la motivación suficiente. ¿Por qué motivo taparlo? Hay un proceso, hay unos encausados, hay unos condenados que son pues eso, funcionarios que trabajaban en la empresa o en la comisaría de abastecimientos, etcétera, de menor entidad, que son castigados a una serie de años. ¿Por qué matar a esa gente? La única explicación es que es el carácter político que tiene el caso Reace y que podía implicar o sacar a la luz la implicación de Nicolás Franco. Yo he leído en otro sitio, refrescando la información para esta entrevista, de que también estuvo implicado Nicolás Franco en la quiebra de manufacturas metálicas madrileñas, y que eso se tapó. Eso sería lo normal. O sea, si hubo algún problema, si hay algún problema
que afecte a un jerarca del régimen, y más todavía siendo el hermano mayor del generalísimo, simplemente se tapaba el juicio. ¿Y por qué no pudo hacerse en el caso de Reace? Bueno, no pudo hacerse porque quien recibía, primero porque José María Ramiro tuvo el valor de denunciarlo, el caso. Y eso demuestra ya que algo que se deduce de todo este problema, que es la debilidad del franquismo, y además lo sabemos por otros aspectos de esos años, y es que además se resuelve incrementando la represión y la violencia. Lo sabemos por los ametrallamientos de manifestaciones obreras, los últimos fusilados del franquismo y otros fenómenos así. Pues bien, en este caso, el problema que tenemos para entender de otra manera lo de Reace es que solo encuentra solución porque lo pudieron tapar el tema y que no se juzgara. ¿Y por qué no pudieron juzgarlo? Porque estaba Julián Sanz II, que recibió allí en el mismo edificio de la cárcel de Vigo, que por allí pasamos muchos, etcétera, el juicio, y lo tramitó. Porque estaba Cándido Conde Pumpido, que era el fiscal general de la Audiencia de Pontevedra. Y esos sobre todo a Conde Pumpido, que el padre del actual presidente del Comité Constitucional, no lo echarían atrás, porque había muchas quiebras ya en el franquismo en los últimos años, y había un sector de la judicatura que ya no obedecía las consignas políticas. Incluso después, en el juicio, en el año 1974, pues preside el tribunal Mariano Rajoy, padre, etcétera, porque era el presidente de la Audiencia Provincial. Efectivamente se dice, que con razón, que él es el que se encarga de dejar fuera del juicio a Nicolás Franco, y de determinadas pruebas que pide la defensa. La defensa estaba José María Gil Robles, entre otros, etcétera, determinadas pruebas que proponían los defensores. Entonces, hace eso. Bueno, pero al mismo tiempo también saca adelante el juicio, llega hasta el final y hay unos condenados. Y eso es un caso muy raro que sucediera, porque en el franquismo estaban acostumbrados a controlar totalmente la magistratura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya había gente con espíritu democrático dentro de las instituciones de los jueces, y ya no, y todo tiene que recurrir como última posibilidad al tema de las muertes, para que nadie sacara a relucir el nombre de Nicolás Franco. Que ese es el tema clave que explica. Claro, es tremendamente cruel, ¿no? Es tremendamente cruel, sobre todo que se mate a personas que en general eran gente del régimen, etcétera, para que no hablen, a personas como el taxista, tremendamente cruel, y a mí lo que me parece más cruel es matar a la mujer y a la hija del denunciante, ¿no? Pero bueno, pero es que los que conocimos al franquismo en su salsa, y los que pasamos por esos jueces, por esas comisarías, por esas cárceles, pues no nos extraña nada, porque si en esencia decíamos antes que la corrupción es parte esencial del franquismo, la crueldad también lo es, porque practicaban la tortura, y eso es lo máximo de crueldad que se puede esperar de unos interrogadores, ¿no? Y si no tienen escrúpulos para eso, pues si es necesario hacen lo otro, como ametrallar a los obreros de Ferrol en el año 72, y lo repitieron en Vitoria en 1976, simplemente que iban en manifestación pacífica. El franquismo era cruel, y en este caso no le costó nada, a pesar de que no se trataba de opositores políticos, pero que podían poner un brete a la familia del jefe
del Estado. Y funcionó porque efectivamente Nicolás Franco desapareció. Digamos que Mariano Rajoy, el presidente del tribunal, que conocía esto de los crímenes, obviamente, en fin, bien se apresuró a dejar fuera del proceso al administrador de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido consiguieron su objetivo, y para los que conocíamos las entrañas del franquismo, pues no nos extraña nada. Simplemente nos parece injusto. Y hablo ahora en primera persona del plural, porque normalmente... Tarjeta. Sí. Aguante un segundo, pero cambiar No tarjeta. te nada, pero te parece injusto. Me parece injusto, y espero que contribuya a vuestro programa a compensar esto un poco, que estos crímenes queden olvidados, ¿no? Es cierto que los crímenes, cuando se habla de los crímenes de franquismo, los crímenes de opositores políticos, de obreros, de estudiantes, etcétera, pues están ahí, están sin investigar, etcétera, ¿no? Pero al menos, digamos, se conocen, ¿no? Y pues no se conoce. Y para esas familias de los muertos, para cubrir, digamos, la corrupción de Nicolás Franco, para esas familias, pues lo que quedó es que si fue un suicidio, que si fue un problema de faldas, y todos los argumentos que fue inventándose la policía política para justificar los crímenes que ellos mismos habían realizado. Por lo tanto, que sirva para, digamos, la rehabilitación de esos muertos, ¿no? de José María, de Isidro, de Arturo, el taxista, de Luis... Perdona, vamos a repetir. Tose tranquila, tose tranquila. Está ahí... ¿Un poquito de agua? Esta mujer que no puede, y tranquila, tose tranquila. Me está dando... Disculpadme. No te preocupes, es peor porque casi te ahogas. Me estabas ocurriendo que es injusto para las familias de las víctimas. Sí, es injusto porque se quedan, como lo comentaba con Natalia hace poco, se quedan con que sus familiares asesinados pues fueron por eso, porque por un lío de faldas, o fueron por se suicidaron, o cualquier cosa de estas. Es cierto que eran corruptos, por lo menos parte de ellos, el presidente y el director de la empresa sí participaban de esa corrupción. A Isidro Suárez se escapó y echó el dinero que llevaba allí en el tren por la ventana, etc. O sea, son corruptos, pero no merecían esa muerte indigna, y además, digamos, manchando la imagen de los asesinados. No lo merecían. Yo espero que vuestro programa sirva para rehabilitar su memoria y su imagen. Estupendo, Carlos. Pues muchísimas gracias.